Vamos a culminar en esta jornada nuestra disertación sobre las biomoléculas. En este caso vamos a hablar de las enzimas. Va a ser pues una revisión breve, sucinta, para comprender cuáles son las principales características de estas proteínas que son, como ya en alguna oportunidad hemos visto, catalizadores de reacciones biológicas. Entonces, para ello miraremos las generalidades de las enzimas, ¿no? Una de las características que tienen es que actúan a bajas concentraciones, su mecanismo de acción es reversible y muy importante, la enzima no se modifica químicamente durante la reacción. Ella tampoco, otra característica de las enzimas es que no cambian la energía necesaria para que la reacción se dé. Simplemente, como ya lo veremos más adelante, facilitan la llamada energía de activación, es decir, facilitan el encuentro de las moléculas y su orientación molecular para que la reacción se dé. Y esto se refleja en una disminución de la energía de activación. Las enzimas estructuralmente podemos dividirlas en varias porciones. Algunas enzimas están conformadas solamente por un componente proteico. Sin embargo, otras enzimas requieren de un componente no proteico, de un complemento no proteico. Si este complemento no proteico es una biomolécula, es un compuesto orgánico más o menos complejo, estaremos hablando de un cofactor. Si es una coenzima, perdón, estaríamos hablando de una coenzima. Si es un ion metálico, estaríamos hablando de un cofactor, que algunas enzimas, sobre todo las que catalizan reacciones de oxidorreducción, pueden tener como centro, en su centro catalítico un ion metálico. En el caso de tener entonces un componente no proteico, nosotros vamos a dividir a la enzima en la apoenzima, que es la porción proteica, y la holoenzima es el conjunto de la fracción proteica y de la no proteica. Entonces, digamos, así la dividiríamos en el caso, como les decía antes, de que la enzima tenga coenzima o cofactor. Tenemos aquí entonces una representación gráfica de los llamados sitios catalíticos y sitios de unión. De normal estos sitios coinciden, sin embargo hay excepciones como veremos en la próxima diapositiva. El sitio catalítico, perdón, el sitio de unión es el sitio donde el sustrato, que estaría representado aquí de esta manera, se une a la enzima. O sea, donde el sustrato pues se une a la enzima, nosotros tendríamos que este es el sitio de unión. El sitio de unión tiene lo que se llama complementariedad estereoquímica, es decir, tiene una forma más o menos similar pues al sustrato de la enzima y luego también tiene una complementariedad química que nosotros por ejemplo la vemos reflejada acá como pues unos aminoácidos con carga positiva de este lado que se enlazan con cargas negativas del sustrato. O sea, en este caso estaríamos hablando de complementariedad de cargas. Luego tenemos aquí aminoácidos de nuevo con carga positiva, ¿no? Aminoácidos con carga positiva. Entonces esto, digamos, conforma pues este sitio de la enzima y permite esa complementariedad que facilita la afinidad de la enzima por su sustrato, ¿no? Luego, pues estamos viendo que de normal, lo que les decía antes, el sitio catalítico y el de unión deberían coincidir. Sin embargo, pues hay enzimas alostéricas que el sitio de unión al sustrato puede estar separado del centro catalítico. Y estamos hablando de complejos enzimáticos con varios dominios, o sea, con varias porciones. Es posible que el sitio catalítico esté lejos del sitio de unión. Luego también hay sitios auxiliares de unión o sitios de reconocimiento que están, digamos, dados para orientar el sustrato adecuadamente y que pudieran estar pues separados del sitio catalítico, pero como regla general pues o en el sitio de unión propiamente o muy cerca pues esto se da a la actividad catalítica de la enzima. Entonces aquí hay un gráfico que es muy importante, que nosotros vamos a ver todo el proceso de la cinética enzimática. Fíjense que nosotros tenemos aquí en el eje de las Y graficado pues la energía libre. Esto, digamos, es un concepto de la termodinámica que ustedes verán en otros cursos. Sin embargo, lo que yo les puedo adelantar que normalmente es el balance energético de una reacción. Si yo tengo una energía libre positiva, es que esa reacción requiere energía. Si yo tengo una variación de energía libre negativa,
sé que en este caso digamos que esto es el cero, negativa, esa reacción libera energía y por tanto esa reacción podría darse espontáneamente. Esto, digamos, por resumir mucho, un concepto que como ya les digo, verán ustedes pues en otros cursos. Lo que también podríamos decir es que en este caso están representados la unión de la enzima con el sustrato, está representado en las letras, en las líneas rojas, y digamos la reacción sin catalizar está reflejada en una línea azul. Aquí tenemos otro concepto que es el llamado estado transitorio, ¿no? Que es el estado donde la reacción se está dando. O sea, es la conformación que adopta el sustrato, digamos, en su transición entre ser sustrato y convertirse en producto. Es el estado que él, digamos, adopta cuando se va dando la transformación. Por eso es un estado transitorio. Nosotros esto lo asociamos a tiempo, porque esto ocurre en el tiempo, pero aquí estamos hablando de estado, de conformación. Entonces, para que él alcance ese estado transitorio, para que se dé, digamos, ese encuentro y esa, digamos, cambio en su conformación, eso, digamos, para que arranque la reacción, eso supone energía libre. Fíjense que tenemos aquí, pues, una variación de energía libre positiva. Pero la grande diferencia entre la reacción catalizada con la reacción no catalizada es que la variación de energía libre disminuye dramáticamente en la reacción catalizada, o sea, para que se dé, digamos, este estado transitorio. La energía que se necesita para que se dé el estado transitorio se llama la energía de activación. Entonces, una de las cosas que nosotros podemos decir es que en las reacciones enzimáticas hay una disminución de la energía de activación. Dicho en otras palabras, hay una disminución de la energía necesaria para que la reacción se comience a dar, para que la reacción arranque, ¿no? Entonces, esto va a ser el gran papel de las enzimas. Las enzimas orientan los sustratos, cuando son varios sustratos los acercan, los configuran de una manera que disminuye la energía que es necesaria para que esos sustratos se alineen. De manera que en términos generales, lo que va a lograr una enzima es que la reacción se dé más rápido. O sea, las reacciones se darían, digamos, aunque no estén catalizadas, pero como la enzima facilita el arreglo molecular para que los sustratos se consigan, para que el sustrato se oriente, para que facilitar la ruptura de los enlaces, dependiendo de lo que haga la enzima, entonces incrementa, o sea, incrementa la velocidad en la cual se da esa reacción. Fíjense que nosotros vemos en la reacción enzimática algunas fluctuaciones también. La unión de la energía con el sustrato requiere una cierta energía y esto lo vemos en esta primera subida, pero una vez que se adapta la energía con el sustrato, ¿no? Digamos, como esa complementariedad, una vez que se acerca la enzima con el sustrato, como esa complementariedad es tan grande, digamos, relaja el sustrato, facilita la conformación del sustrato y eso disminuye, digamos, inicialmente la energía de activación. Luego pues hay una pequeña subida. Hay la formación del producto. Para la separación de la enzima del producto se requiere otro pequeño salto de la energía. Pero fíjense que en términos generales la reacción enzimática no afecta la variación de energía libre de la reacción. Ya una vez que la enzima acomoda el sustrato, lo facilita, digamos, el inicio de esa transformación, la energía que requiere ese sustrato para convertirse en producto va a ser igual en una reacción catalizada que en una reacción no catalizada. Y esto, digamos, es lo que nos viene a explicar este gráfico, que es muy importante. Vemos que si nosotros queremos analizar el paso, digamos, cómo se da la reacción enzimática en el tiempo, nosotros vamos a hablar de la variación de la energía libre, ¿no? Y de la velocidad en la cual se da esa reacción enzimática. O sea que las reacciones enzimáticas tienen una cinética, ya les decía yo, que nosotros en términos prácticos lo que vamos a ver es que una reacción enzimática es más rápida, se da con mayor velocidad. Entonces nosotros podemos graficar la velocidad de la reacción enzimática con la concentración del sustrato que es añadido a esa enzima. Entonces nosotros vemos en términos generales que a medida que yo voy añadiendo sustrato, la velocidad aumenta hasta un punto donde la velocidad ya no aumenta
a la misma tasa, o sea, empieza a hacerse, digamos, a no aumentar la velocidad o hacerlo pues en una tasa menor hasta que llega un momento que cuando todos los enzimas están ocupadas, ya hablamos de una saturación y de que se alcanza la velocidad máxima. Como ya todas las enzimas están ocupadas por sustrato, ya esa velocidad no puede incrementarse. Entonces se habla lo que se llama una saturación. Entonces, nosotros tenemos que esto viene dado pues en términos de velocidad, ¿verdad? De velocidad. Entonces, con esta gráfica nosotros, bueno, o sea, se puede deducir, esto lo van a ver ustedes en otros cursos más detalladamente cómo se deduce esta fórmula que vemos aquí, la fórmula de la velocidad. La fórmula de velocidad sería la velocidad máxima por la concentración del sustrato partido de la Km más la concentración del sustrato. Ahora vamos a ver qué es la Km, que es un concepto muy importante. La Km nosotros la vamos a definir como la concentración del sustrato para que una enzima alcance la mitad de su velocidad máxima. De manera que si yo necesito menos concentración del sustrato para que la enzima alcance la mitad de la velocidad máxima, nosotros vamos a hablar de una mayor afinidad. O sea, la Km me habla qué tanto sustrato yo necesito para alcanzar la mitad de la velocidad máxima. O sea, qué tanto sustrato. Entre menos sustrato necesita una enzima para alcanzar su velocidad máxima, lo que quiere decir es que esa enzima es más afín. O sea, tiene una alta afinidad por su sustrato. Esto lo podemos graficar con la, digamos, con la ecuación de Michaelis-Menti y podemos graficarlo también con Limbauer-Borg. O sea, con esta ecuación que lo que hace es convertir cada uno de estos variables en el inverso, entonces lineariza la ecuación, ¿no? Entonces nosotros en este caso lo que vamos a tener es que 1 menos km es el punto donde la velocidad máxima, o sea, donde la gráfica alcanza el eje de las X, ¿verdad? Donde alcanza el eje de las X. Luego tenemos aquí la velocidad máxima y la pendiente es igual a km sobre partido la velocidad máxima. De todas maneras, esto no es tanto de este curso, simplemente que vean que hay dos formas de representarlo. Hay un segundo concepto que yo solamente se los voy a mencionar, que es el de la constante catalítica. Fíjense que aquí nosotros estamos evaluando la enzima en términos de la concentración del sustrato necesario, o sea, en términos de afinidad. Pero luego nosotros tenemos que evaluar la enzima en términos de eficiencia. ¿Qué quiero decir? O sea, afinidad es cuánto sustrato yo necesito para que la enzima alcance su máxima velocidad. Y la constante catalítica nos mide es la tasa de formación del producto. O sea, qué tanto producto genero yo a partir del sustrato. Entonces, por una parte, una enzima, digamos, eficiente es aquella que tiene una Km baja, o sea, es decir, necesita poco sustrato y con poco sustrato tiene una alta constante catalítica, me produce mucho producto. Esa es una enzima eficiente. Entonces, bueno, nosotros podemos ver aquí algunas enzimas, ¿verdad? Algunos Km de las enzimas, de algunas enzimas, y fíjense que yo tengo que la fumarasa, ¿no?, que me cataliza la reacción del fumarato al malato, tiene una tasa de eficiencia, o sea que si yo divido la constante catalítica sobre la Km, fíjense que tiene una tasa de eficiencia de 1.6 por 10 a la 8, que está pues un orden de magnitud por encima de la anhidrasa carbónica, y bueno, pues es muchísimo más alta, pues casi estos serían 6 más 2 ceros serían 100 millones de veces más o menos más alta que la enzima que la tasa de la quimiotrixina. O sea, es una enzima que combina ambas cosas, requiere poco sustrato y la otra cosa que combina es que también pues produce bastante producto a partir de poco sustrato. O sea, digamos, hay una combinación de ambas variables. Entonces, las enzimas nosotros las podemos clasificar según su mecanismo de acción. Esta es una clasificación internacional, de hecho hay una nomenclatura internacional también para las enzimas. Una oxidorreductasa cataliza una reacción de oxidorreducción. Por ejemplo, la lactato deshidrogenasa. Una transferasa, hay transferencia de grupos funcionales de un sitio a otro. Por ejemplo, el espartato aminotransferasa. Las hidrolasas rompen enlaces por adición de agua. Hay otras que se llaman liasas, ¿verdad?, porque rompen enlaces sin usar agua ni oxidación y forman dobles enlaces o anillos. Las isomerasas catalizan la reorganización intramolecular
Y las ligasas unen dos moléculas grandes a través de la formación de un nuevo enlace utilizando ATP. Digamos, esta es la clasificación de las enzimas en función de su mecanismo de acción. Entonces, bueno, aquí tenemos, bueno, podemos ver, digamos, esto es solamente ilustrativo para que ustedes vean, pues, cómo actúa, qué sé yo, la oxidorreductasa. Fíjense que con NADH yo catalizo una reacción de oxidorreducción, el etanol lo reduzco, o sea, sí, o sea, lo oxido, perdón. El etanol digamos, le retiro un hidrógeno y lo convierto en acetaldehído. La transferasa, pues la exoquinasa, le añado a la glucosa, le añado un grupo fosfato y es la glucosa 6-fosfato. Y bueno, en fin, ¿verdad? O sea, la carboxipeptidasa A, lo que hago es romper, ¿verdad? O sea, recorto un polipeptido con, digamos, generación de agua. O sea, hay una ruptura de un polipeptido con generación de agua. La liasa, en este caso, pues no hay, digamos, hay la formación de un doble enlace, pero no hay la generación de agua. Y bueno, la isomerasa, pues el malato pasa a fumarato. Y esto hace, pues, que simplemente con un cambio de la conformación molecular de estos compuestos, y bueno, luego la ligasa, la adición de un enlace, o sea, la unión de dos moléculas a través de un enlace. Entonces, ¿cómo se regula la actividad de las enzimas? La actividad de las enzimas nosotros podemos tener un control a nivel de sustrato por retroalimentación alostérico o modificaciones covalentes. Un control a nivel de sustrato, lo que nosotros estamos hablando es que el producto, por ejemplo, en este ejemplo, la glucosa 6-fosfato, es un regulador de la actividad de la exoquinasa. O sea, puede ser un regulador a la alta, pero normalmente es un regulador a la baja. O sea, si yo tengo mucho producto, ese producto me enlentece la acción enzimática de la enzima que lo genera, en este caso que la exoquinasa, ¿no? Y esto se da por la dinámica de la ley de acción de masas. Por retroalimentación, el producto final, fíjense que el producto final me inhibe el primer paso de la vía. O sea, en este caso se parece mucho al anterior, pero en este caso nosotros tenemos rutas más largas. O sea, que no es la ruta inmediata, o sea, la reacción inmediata que genera el producto, sino una reacción que se da, digamos, varios pasos más adelante. Y eso pues hace que este producto final me inhibe o en algunos casos facilita pues la producción del primer paso de la vía. El control alostérico normalmente es el medio de acción de los dos anteriores. En el caso del control alostérico, eso es lo que se llama inhibición no competitiva. O sea, una sustancia que es distinta al producto, o sea, que no es el producto, se une a la enzima a través de un sitio regulador, que no es el mismo sitio catalítico, sino que se une a otro sitio, a un sitio regulador, y modula la actividad de la enzima, ¿no? Entonces puede inhibir o activar, y de forma normal es el mecanismo de acción de los dos pasos anteriores, o sea, de los dos tipos anteriores, de retroalimentación o por el producto. O sea, ambos, digamos, el compuesto que se genera va y actúa sobre la primera enzima digamos, de la reacción. Y bueno, tenemos también por adición de elementos, ¿verdad? O sea, en este caso, pues la fosforilación, si yo añado un grupo fosfato, puedo hacer que lo atraviese pues en el sitio activo de la enzima y dificulte digamos, la unión del sustrato. También si lo pego en un sitio regulador, esa enzima cambia de configuración y puede incrementar pues la afinidad por el sustrato. Entonces la fosforilación me permite regular también las enzimas a la alta o a la baja. Entonces, bueno, esto ha sido todo por digamos, el tema de las biomoléculas, y bueno, nada, no queda más que